Ahora tenemos aquí a Aldo Abraham. Bienvenido, ¿cómo estás, Aldo? Él es economista, director ejecutivo de Fundación Libertad y Progreso. Bienvenido, Aldo. Aldo. ¿Todo bien? Todo bien. Al comienzo del programa hablaba un poco de la inflación, de los datos que dio el INDEC, de un 10,8 para el 2012, y por otro lado las negociaciones de paritarias y el 25% del que hablan los privados. ¿Qué pensás de esto? Bueno, todos sabemos que la inflación no es la que da el INDEC, que es más parecida a lo que vive la gente, a lo que están dando los indicadores privados, que es alrededor del 25%, y eso hace que las negociaciones salariales tiendan a moverse en ese entorno porque los trabajadores sienten que pierden poder adquisitivo en sus ingresos por ese porcentaje, no por el que da el INDEC. Así que eso es lógico, ¿no? ¿De qué sirve insistir con un dato que no es, que ya nadie lo cree? Porque una cosa es que a vos te vengan engañando desde el 2006, mintiéndote descaradamente, y otra cosa es que admitan que te están mintiendo descaradamente. Desde un punto de vista del costo político, supongo que debe ser alto, ¿no? Claro, sí, totalmente. ¿Crees que seguirá creciendo la inflación? ¿Cómo lo ves? Hacia adelante, lamentablemente, la Argentina va a seguir teniendo niveles de inflación altos, y creo que más altos todavía que el del año 2012. El de este año seguramente pasar entre 2 o 3 puntos porcentuales mayor, y yo creo que con tendencia ascendente, lamentablemente. La gente se encuentra con esta inflación y que tampoco puede comprar dólares. ¿Cómo ves la manera de resguardarse frente a este síntoma, a este fenómeno? Bueno, es que la gente que tiene pocos ingresos tiene dos mecanismos. Uno es ir a comprar en el dólar paralelo. Ya todos estos mecanismos son conocidos para la Argentina desde hace décadas. No es más nada allá novedoso. de que llegue a 7 pesos con 50. La gente se siente mucho más tranquila y duerme mejor, aunque después aunque el lo compre dólar caro, baje. claro. Y por el otro lado, la otra forma en la que se cubre la gente es haciendo lo que vemos, ¿no? Que es sacándose los pesos para comprar cosas en cuotas o adelantando alguna compra que pensaba hacer más adelante, comprando todo lo que necesitan el mes antes, en los primeros días en cuanto cobró el sueldo. Esas son las formas usuales en lo que los argentinos han aprendido totalmente, porque ahí lo que estamos incentivando es justamente la caída de la demanda de peso. Si nosotros en un mercado vemos, por ejemplo, en el de las copas, ¿no? Que la demanda de copas baja, lo que vamos a ver es que el precio de la copa baja, ¿no? Pero acá estamos hablando del precio de nuestra moneda, o sea que como es el metro con el cual medimos todos los bienes y servicios que en la economía, en la medida que lo vamos achicando, todo mide más. Entonces vos lo que ves, hay una suba generalizada del precio. No, hay un achicamiento del valor de nuestra unidad de medida, que es el peso. Entonces la inflación se incentiva mucho más. Hablábamos de la brecha que hay entre el dólar paralelo y el dólar oficial, y un amigo que acaba de venir de viaje, se fue a Venezuela porque su mujer es venezolana, me contaba que en Venezuela el dólar paralelo está a 17 y el oficial a 4 pesos y pico. Sí. Una brecha enorme. ¿Crees que vamos ahí? Nosotros no creo que lleguemos ahí, porque la cultura argentina, en términos de haber vivido esta experiencia tantas veces, va a ser que seguramente antes de llegar a esos niveles acá haya una crisis cambiaria. Esto ya ha pasado, o sea, no estoy diciendo nada novedoso. Que generalmente termina en devaluación. En una fuerte devaluación, crisis bancaria, crisis económica. La Argentina, no sé por qué repite este tipo de políticas cuando en los últimos 70 años tuvimos más de 20 programas con cepo cambiario. Todos terminaron en una crisis y algunos en catástrofe, como en 1989, ¿no? Acá una cosa que hay que entender para ver cómo se mueve el mercado cambiario es que cuando el gobierno dice nosotros pusimos el cepo cambiario porque no queremos devaluar, es mentira eso. En realidad lo que se devalúa es el peso. Y ellos están depreciando fuertemente el valor del peso emitiendo a rolete para financiar al gobierno. La forma en la que el Banco Central recauda los recursos, ¿sí?, para transferirle al gobierno es justamente con el impuesto inflacionario. Eso es lo que la gente tiene que entender. El Banco Central no tiene capacidad de generar riqueza. De algún lado tiene que sacar eso que le transfiere al gobierno. Para el gobierno puede ser un impuesto, pero por ejemplo para producción, ¿cómo le pega la inflación y cómo le pega esta brecha en el dólar? ¿Cómo impacta en el campo, por ejemplo? ¿Cuál es el gran problema y qué es lo que ha vivido lamentablemente también Venezuela, ¿no?
El cepo cambiario, de la misma forma que el INDEC oculta el verdadero nivel de inflación que se está produciendo por la depreciación del peso, el cepo lo único que hace es ocultar en el tipo de cambio oficial la verdadera depreciación del peso que no se refleja, ¿sí?, en el valor del dólar que ellos muestran. Claro, ¿sí? pero ¿cómo impacta en el que produce, por ejemplo? Claro, el cambio? Pero el punto acá es que en los costos del productor lo que impacta es la verdadera inflación. Claro. O sea que a vos te va subiendo muy poquito el tipo de cambio, mientras que tus costos te suben un montón. Conclusión, la pérdida de competitividad que va a tener el sector productor de bienes hacia adelante va a ser fenomenal. Yo te doy un ejemplo, hablando de Venezuela. Sí. Venezuela tiene este tipo de cambio así cepo, ¿sí?, desde el 2003. Es fuertemente exportador de petróleo, siempre lo ha sido, pero usualmente hasta el 2003 el porcentaje de exportaciones no petroleras, ¿sí?, las que no tienen que ver con el crudo, era del 20%. Desde que pusieron el cepo cambiario, ha pasado ahora a ser del 5% nada más. ¿Por qué? Porque claramente lo único que termina sobreviviendo en una economía con cepo cambiario son los sectores más eficientes de la economía. Claro. Los demás los empieza a tapar el agua hasta que los ahoga. Y eso es lo que estamos viendo con las economías regionales y vamos a seguir viendo hacia adelante con otros sectores menos eficientes. Es muy eficiente, pero hay un dólar blue 7.50, un dólar oficial a 5. Y la exportación de soja es a 3 y pico el dólar, ¿no? Porque las retenciones... Sí. O sea, también tiene que ser ultra competitivo, si no, no... Es que, ¿qué es lo que vamos a ver, ¿sí?, hacia adelante con la producción del campo? Y eso que estamos hablando del campo, que es el sector eficiente de nuestra economía. O sea que después imagínense todos los que no son tan eficientes están en el horno, ¿sí? Sí. El sector lo que va a ver, el tipo que está plantando o está por levantar su cosecha de soja, lo que va a notar es que contra un precio internacional descontada la retención, ¿sí?, que en 2011 le permitía recibir, ponerle el 60% de ese precio internacional, cuando lo vendía, ahora va a estar recibiendo 50% menos. Eso es lo que va a sentir. Sí. Conclusión, los sectores, las regiones marginales de producción de soja van a dejar de ser competitivas por sus rendimientos, así que ya para el 2014 tachá todas esas porque no van a producir ni soja. El señor que produce en la zona del núcleo, ¿sí?, va a decir, pero con los rendimientos que se me viene, porque esto va a seguir empeorando, o sea, en el 2014 me van a dar casi el 40% nada más del valor de mi producción. Lo que va a decir ese señor es yo invierto menos, porque mis rendimientos van a ser menos. O sea que el rendimiento del campo va a ser menor. O sea, toda la producción y la exportación de la Argentina, a la larga, aún de los sectores más eficientes, se va a ver perjudicada por el cepo cambiario. ¿Qué consecuencias cree que trae el freno a las importaciones? Bueno, el freno de las importaciones ya las hemos sentido las consecuencias en el año 2012. Los indicadores privados muestran que hubo recesión en el 2012, leve, pero hubo. Nadie se imaginaba que podía llegar a tener en la Argentina recesión, a pesar de que al campo le había ido mal con su producción, culpa del clima, ¿no? Y es un sector importante. Todos nos imaginábamos que íbamos a tener una desaceleración de la economía, pero al cerrar vos las importaciones, a lo que has hecho es obligar a todos nuestros productores a ser menos competitivos y menos eficientes, porque hoy en el mundo lo que se concibe para poder producir en forma eficiente es elegir tus insumos de cualquier lugar, el más barato y el mejor, porque así vos al incorporarlo en tu producto tenés además el mejor y más barato bien como para competir en el exterior. Eso se acabó en la Argentina. Otra cosa que también era lógico es que del otro lado los países que se vieron afectados por estos cierres tomaran represalias. Conclusión, tampoco pudimos exportar. Claro. O sea, todo esto más allá de los problemas puntuales que tuvo gente que no pudo conseguir los medicamentos que tomaba, porque hasta se dieron el lujo economista de decidir qué medicamento iba para poder recetarle un médico a un paciente. O sea, claramente una locura lo que está pasando en la Argentina. Estamos hablando de la salud, ya no de plata, ¿no? Bueno, esos son los perjuicios y lamentablemente hacia adelante esto va a continuar. Así que vamos a pagar un costo altísimo en términos de capacidad de producción. ¿Eso qué quiere decir? Que no vamos a tener un aumento de la producción. Y sí, al campo le va bien. Siempre eso tira para arriba. Siempre a la Argentina la salvó una buena cosecha. Pero mientras el campo va a estar tirando para arriba, resulta que vamos a tener un gobierno que está tirando cada vez más fuerte para abajo. Y lamentablemente yo creo que más allá de un veranito, en este primer semestre, el campo no va a poder aguantar tanto tironeo para abajo
del gobierno y hacia el segundo semestre vamos a volver a tener una desmejora del nivel de actividad. Bueno, muchísimas gracias, Aldo, gracias por venir, a por estar ustedes. aquí. Aldo Bram, economista y director ejecutivo de Fundación Libertad y Progreso, estuvo aquí en Hombres de Campo.